Saludos, bienvenidos amigos a Valores de Acero, un programa, una ventana abierta a la televisión propositiva, a ver los valores que compartimos cada día, usted, un servidor y nuestro invitado de hoy. Hoy tenemos un invitado de lujo especial, un Agustino Recoleto que ha estado en diversos países trabajando, enriquece eso a un Agustino Recoleto y también, como no, les enriquece a los laicos y más los laicos con los que ha trabajado. Él es Alberto Fuente, bienvenido. Muchas gracias. Fray Alberto Fuente, compañero, buen amigo, buen compañero de camino en las comunidades que ha estado. Alberto, Filipinas, Estados Unidos, España, Brasil, México. Vamos a hacer un recorrido, si quieres, de todo esto. Filipinas, ¿qué te ha dejado Filipinas a ti? Filipinas es el origen de mi vocación. Tengo dos tíos religiosos y los dos pasaron por Filipinas. Me acuerdo de niño escuchar los veranos de una casa de campo de agricultores pobres hablar al tío que había estado de misionero en Filipinas, y eso cautivó un corazón de un niño de unos 8 o 9 años de querer ser misionero. Recién ordenado, ya no pensando que iba a ir a Filipinas, me mandaron. Fue el descubrimiento de una cultura diferente, de una vida religiosa con unas comunidades amplias, con una comunión de vida y un aspecto más festivo que lo español en cuanto a los frailes. Después el pueblo, los laicos, me llamó la atención la pobreza, la alegría y el sentido cristiano y la fe en Jesús. Y finalmente una experiencia de acompañar poco a unas religiosas que, sin hablar mucho de opción por los pobres, me llamó la atención. Las religiosas agustinos recoletas tenían colegios en zonas muy pobres, vivían con una gran pobreza y una donación de vida. En Filipinas la Orden de los Agustinos Recoletos ha dejado vida, frailes, sigue ahí con el corazón puesto en ese pueblo. Hace unos meses veíamos al Papa Francisco, que acudía a esa iglesia de Filipinas. ¿Cómo es el catolicismo en Oriente? ¿Cómo se vive? Bien, es un poco complicado. El Oriente es muy amplio. Filipinas es el único país que conozco y muy poco. Solo estuve allí 2 años y 2 meses. Además, mi función fundamental era dedicarme casi al estudio. Era el catolicismo filipino. Es un catolicismo, creo que arraigado profundamente en lo que es la cultura filipina, y un catolicismo de un país pobre y a la vez rico en vida. Creo que la invitación que por lo menos se hacía en ese momento era a ser un catolicismo y un cristianismo que transformase la vida y pudiesen considerarse a sí mismos como misioneros. Muchísimos filipinos están en la emigración con los grandes problemas que eso implica. Me costaría más hablar del catolicismo asiático, pero sí una invitación que sentían mucho los filipinos de que están llamados a evangelizar ese continente de Asia que tiene culturas pues muy diversas a la que es Filipina. La Filipina es una cultura malaya transformada desde la raíz por la raíz cristiana. ¿Y qué siente uno, además tú, Alberto, de origen español, cuando llega a esas islas, sabiendo la historia que se ha producido en Filipinas, los primeros siglos, esa historia muy arraigada en los agustinos recoletos, y cuando ves todas esas iglesias, esos pasos incluso de San Ezequiel Moreno que estuvo allá? ¿Qué siente un agustino recoleto que llega de estudiar, recién ordenado, y llega allá y ve todo aquello? Es un poco unos sentimientos, estoy volviendo, ¿no? Han pasado muchos años. Por un lado, lo que yo sentía era un redescubrir parte de lo que somos nosotros, de lo que es nuestro carisma en esos primeros misioneros, ¿no? Que tanto los primeros misioneros del siglo XVII como en la figura grande de San Ezequiel y otros muchos religiosos pues un poco olvidados casi en la historia, ¿no?
no en el corazón de Dios. Pues era revivir la radicalidad de la vocación, del llamado del Señor, y la radicalidad también de la donación al otro. Los religiosos, yo pensaba muchas veces, iban para toda la vida. La despedida era de su familia, de su cultura, era para toda la vida. Aprendían el idioma de la gente, no iban para imponer su idioma, su cultura, aunque obviamente hubiese momentos de fragilidad y demás, pero era una invitación, por lo menos para mí lo fue, para aprender y vivir la cercanía con Jesús, y desde Jesús ser y poder ser donación para los demás, y ahí encontrar también la propia felicidad. Eso es lo que yo viví. Vas a España a estudiar, el lema es ciencia y caridad. Hay pocos religiosos en este momento. Al haber pocos religiosos sí hay mucha labor. ¿Cómo ves tú el tema cultural dentro de la orden, dentro de lo que es esta nueva estructura que se está proponiendo y que la Iglesia nos invita también a... ¿La orden está dialogando con el mundo universitario, con la cultura de hoy? Bien, es una pregunta bastante complicada, porque aquí estaría el tema de qué es la cultura y desde dónde hay que hacer el diálogo fe-cultura, que en eso estamos todos de acuerdo, es decir, en esa necesidad de un diálogo de la fe y la cultura estamos todos de acuerdo. Aquí hay, yo creo, dos visiones, no necesariamente son contrapuestas, probablemente habría que conjugar las dos. La una es de un diálogo quizás más abierto a la bondad de la cultura del mundo de hoy, son semillas, ¿no? Nos decía el Concilio Vaticano II, del Verbo, de Jesús. Hay otra visión que es no negar lo que hay de bueno, que es muchísimo, creemos en la creación, ¿no? Pero que coloca un poco la radicalidad en lo que es Jesús, y que a veces Jesús, su vida se va a encontrar con una oposición, y entonces desde esa doble perspectiva hay dos visiones de ese diálogo con la cultura. Una va a ser más abierta, probablemente a lo que procede de bueno del mundo. La otra, sin negar esa primera visión, sin negar la novedad de la gracia que Jesús nos trae del Padre por el Espíritu. La otra visión va, creo yo, a favorecer más la novedad de Jesús, y desde Jesús hace una crítica a la cultura, que también, yo creo que las dos cosas son necesarias. Nuestra cultura de hoy tiene muchas cosas buenas, pero también hay nuevas esclavitudes. Estamos hablando de Filipinas, hay un problema de la migración, de la pobreza, entonces hay que hacer una crítica, ¿no? A nivel de orden, yo creo que San Agustín es uno de los grandes personajes históricos de ese diálogo con la cultura. Yo creo que él, que conocía muy bien la cultura de su momento, era un hombre sumamente culto, él estaba más bien en la segunda posición, sin negar la primera. Creo que no tiene que cerrarnos, pero sí que creo que tenemos que ser conscientes de las dos. Creo que los agustinos recoletos hoy, en general, tenemos una visión más bien abierta a la cultura del momento. Creo que deberíamos, los religiosos y también los laicos cercanos a nosotros, deberíamos profundizar más en conocer bien la cultura de hoy, y sobre todo en lo que es específico de los religiosos y laicos cristianos, profundizar en el conocimiento de Jesús, que es lo que podemos ofrecer al mundo. Estuviste en España y te ha preguntado antes por la iglesia de Filipinas. Y ¿cómo ves tú la iglesia de donde eres originario, la iglesia que te dio esa fe en los primeros años, la iglesia de España de la que tanto aquí se escucha que está fría, que hay que volver a evangelizarla, pero es una iglesia muy documentada, llena de grandes escritos y grandes testimonios de fe, ¿no? Tanto en sacerdotes religiosos y laicos? ¿Cómo ves esta iglesia de España? Siempre es un poco complicado, porque yo ahora mismo mi vida pastoral la he pasado fuera de España prácticamente todo el tiempo, y llevo los últimos 14 años fuera de España. Sin querer,
recuerdo cuando fui a Filipinas a un religioso español ya muy mayor, y él hablaba de España, y yo le decía a otro religioso filipino, la España de la que él habla no es la España actual. Algo parecido me puede pasar a mí, y probablemente me esté pasando. Creo que la Iglesia de España está en sintonía un poco con lo que pasa en Europa, y puede ser que sea un movimiento universal. Es decir, en España había un catolicismo sociológico mayoritario. Yo no sé hasta qué punto era también una vivencia personal, digo, no lo sé. A mí no tengo sueños, deseos de volver a los años 60 o 40 del siglo XX. No creo que este momento sea peor que el catolicismo de los años 40 del siglo XX o 50, ni creo que esta sociedad, la sociedad que vive en España, sea peor que la de hace 50 u 80 años. Creo que entonces había unos valores y había unos problemas. Y creo que lo mismo pasa hoy. Hay unos valores y también hay unas dificultades. Ahora, que sí que creo que los cristianos, los católicos y también un poco los que vivimos el carisma de San Agustín y de la Recolección, pues tendríamos algunos temas importantes que son para vivir en Inglaterra, donde la seculación es más grande, en España, en América o en Asia. Y el valor clave es el encuentro con Jesús, la interioridad. Desde ese valor clave de la interioridad, el encuentro con Jesús que da sentido a la propia vida, ser maestros, maestras de oración, en relación personal, y después lo que es una vivencia de comunión de los religiosos en comunidad y de los laicos, de una iglesia que verdaderamente seamos comunión y un servicio a los demás. Hablas de Inglaterra, hablamos del mundo anglosajón, has estado en Estados Unidos, en contacto también, aunque has estado muy en contacto con gente hispana, pero yo sí te quería preguntar, la vida religiosa en el ámbito y en la cultura anglosajona, por ejemplo, la comunidad, ¿es un estilo latino o quizás tiene detalles en donde la cultura anglosajona le remarca más? Es decir, no es lo mismo lo que tú y yo podemos entender o lo que muchos hispanos que nos ven a través de ESNE, el Sembrador Nueva Evangelización, pueden entender ellos de vida de comunidad, de fraternidad, a lo que una persona de otra cultura como la anglosajona tiene otra concepción. Sí, yo creo que el latino, más que los que somos españoles, tiene una experiencia de comunidad más grande. El filipino también. No es menor la experiencia de comunidad y de comunión del pueblo filipino. Es tremendamente rica. El español yo creo que un poco igual está entre dos mundos y entre dos aguas. El anglosajón aparentemente puede tener una experiencia un poco más individual, de nuevo digo lo mismo, con sus virtudes y sus defectos. Aquí todo tiene virtudes y defectos. Yo creo que tenemos que aprender, y esto es importante, tenemos que aprender a vivir lo que es los valores nuestros, de nuestra cultura, de nuestra tradición, en el mundo latino lo que es la comunidad, pero también lo que son los valores del Evangelio. Y un valor del Evangelio clave es la comunidad. Y desde Jesús vamos a poder vivir esa comunidad de un modo maduro, esa comunión, porque no se trata de ser borregos tampoco. Entonces es un valor grande que necesitamos nosotros ser evangelizados. Estamos con Fray Alberto Fuente Martínez, de Agustino Recoleto. Él está encargado de la pastoral del Colegio Fray Luis de León, ha estado en diversos países. Esa invitación a ir a Jesús, a ese encuentro personal que también nos hace el Papa Francisco en la alegría del Evangelio. Nos vamos con Gaby Ríos, que ya está preparada para las noticias, las 5 noticias más importantes de la Iglesia Católica, en resumen AR. Vamos con ella y volvemos enseguida aquí en Valores de Acero.
Gracias, Gaby, por esas 5 noticias más importantes de la Iglesia Católica en tu resumen AR. Volvemos aquí a Valores de Acero. Estamos con un invitado, un agustino recoleto, Alberto Fuente Martínez, historiador, una persona llena de cultura. Ha estado en diversos países y hoy ya, en estos 3 años y los que Dios quiera, va a estar en el Colegio Fray Luis de León, encargado de todo lo que es la pastoral y, bueno, es miembro del consejo directivo de este colegio. A ver, Alberto, como católico, ¿qué piensas, cuál es tu visión del Papa Juan Pablo II, del Papa Benedicto XVI y del Papa Francisco? Cada Papa diferente, gracias a Dios, ¿no? Pero, ¿qué te ha dado a ti como católico cada uno de estos papas? Una pregunta un poco... Bien, yo creo que lo has enmarcado bien, es como católico, como cristiano. Pues yo creo que lo primero es apertura, ¿no? Apertura al Papa, es un sucesor de Pedro y tiene una función de servicio, un ministerio en la Iglesia. Yo creo que eso es lo primero. Y es lo que yo querría vivir. Lo importante no es la figura de un Papa en concreto, sino es ese servicio, ese ministerio que el obispo de Roma tiene en la Iglesia, un ministerio importante, no el único. La Iglesia es más grande que el Papa y quien guía a la Iglesia es el Espíritu Santo, pero el Papa tiene una función importante. Juan Pablo II, pues es el Papa de mi niñez y mi juventud, adolescencia, juventud, y fue un Papa tantos años. Yo creo, me acuerdo, el primer recuerdo no, pero la primera vez que vi al Papa yo era un joven de 17 años, 16, 17 años, fui a Roma con mi familia y me acuerdo el nerviosismo, estábamos al lado de unos belgas o holandeses, ahora no me acuerdo, no sé si eran belgas o holandeses, y les pedí, en un inglés muy malo, les pedí prestado los binóculos para ver. Estamos en la sala de Pablo VI y yo estaba tan nervioso que las manos se me movían y no pude ver casi nada con ellos. Y después el Papa que pasaba y poderle saludar un momento. Yo creo que fue un Papa de una personalidad grandísima, una figura humana tremenda, y pues yo personalmente fue la experiencia del llamamiento a Jesús, a acercarme a Jesús, a confiar en la Iglesia y a vivir mi vocación, de Juan Pablo II. Benedicto XVI. Benedicto XVI, yo siempre tuve cariño para él como teólogo. Cuando fue elegido, mi hermana me llamó para decirme que sí estaba contento, y lo estaba. Creo que fue un papa humilde, creo que supo colocarse un poco en un aspecto de servicio. Creo que ha sido un hombre toda su vida sincero en sus diversas tomas de posición como teólogo, después como obispo, cardenal y finalmente como papa. Ha intentado ser sincero, y para mí la experiencia que tengo de él es de un maestro que nos invita a mirar a Jesús. Esa es la experiencia, un maestro en la fe, que invita también, lo que hablábamos antes, al diálogo con la cultura, desde un conocimiento, por una parte, de la cultura de hoy. Es curioso, los grandes filósofos, actualmente el mayor filósofo alemán, ya un bastante mayor, ha dialogado varias veces con él, pero desde Jesús, desde la experiencia cristiana que no debemos perder. Y Francisco, pues es, bueno, finalmente Benedicto, una grandiosidad en el hecho de la renuncia, que yo creo que ha abierto una puerta importante en la Iglesia para aprender algo que estaba vivido desde el principio en lo que es la vida religiosa, que el servicio es para servir y que puede hasta ser peligroso eternizarnos en los cargos. Finalmente Francisco creo que nos ha devuelto la jovialidad del Evangelio, ha devuelto la primacía de Jesús, que los demás papas la predicaban también, pero creo que él es más capaz, tiene una facilidad mayor
para el diálogo con la persona, las mujeres y los hombres de hoy, y quizás un problema que teníamos en la Iglesia, por lo menos en ciertos aspectos, lugares de la Iglesia, de haber centrado quizás el mensaje en algunos valores que son importantes, el valor de la vida, el valor de la familia, que sí que son importantes, pero que podían centrarlo en eso de modo tan grande que casi olvidásemos el valor primero, que es Jesús y su gracia y su amor. Yo creo que Francisco nos ayuda a recordar qué es lo primero, sin negar lo otro, pero lo primero es Jesús y su amor gratuito. Francisco, que estuvo hace poco en Río, ¿sí? Sí. Juan Pablo II, que también estuvo en Brasil, Sí, sí. y tú que has estado en Brasil también. También. ¿Qué deja la tierra brasileña a un religioso Agustín Recoleto? Yo he estado un poco, una temporada breve, ¿no? He estado 3 años en Brasil. Pues Brasil es una tierra muy grande en extensión. El pueblo brasileño es diferente, culturalmente no es lo mismo, por regiones, también por ascendencias. Tiene una unidad grande. Yo puedo hablar un poco de lo que conozco, pues viven las comunidades que yo he compartido la vida estos 3 años, pues una vivencia de la fe más alegre de lo que se vive en Europa, sin ninguna duda. Una vivencia de la comunión, una acogida, esos valores, unos valores humanos grandes que están bastante en relación también con los que se vivía en Filipinas. Alberto, tú como Agustín Recoleto tienes una fuerte experiencia con los hispanos en Estados Unidos y el pueblo hispano que pues últimamente ha estado atacado por algún político allá, ¿no? Y has estado en el Centro Guadalupe, muy importante para la arquidiócesis de Newark. ¿Qué te ha dejado todos esos años de estar con esa población hispana, acompañar a toda esta población y dejarte acompañar por ellos, porque va por los dos lados, ¿no? ¿Qué te ha dejado toda esta experiencia? Probablemente es donde más tiempo he estado y ha sido el lugar donde más me he enraizado. Al principio yo pensaba que al hablar el mismo idioma y culturalmente yo era también hispano. Y lo soy. Y cuando me tenía que definir en los papeles me definía como hispano. Pero veía que hay esos aspectos de la comunidad, la comunión, acogida, que yo necesitaba ser evangelizado por las personas con las que caminaba, ¿no? Lo que me ha dejado Estados Unidos es la necesidad también de ser iglesia acogedora. Es decir, la iglesia americana yo creo que en líneas generales ha acogido bien la iglesia católica en Estados Unidos, comparándola, por ejemplo, con las iglesias europeas, yo creo que mejor que las iglesias europeas, mejor que la iglesia española. Acoge al inmigrante, creo que todavía hay un trabajo por hacer, pero creo que ese aspecto de crear una comunión es muy importante. Eso es algo que la Iglesia Católica en Estados Unidos, toda su historia ha hecho. Ha creado comunión entre alemanes, italianos e irlandeses. Y ahora está creando comunión entre hispanos y filipinos y otros católicos de otras razas y los que son, digamos, ya de ascendencia estadounidense de 2 o 3 generaciones. Yo creo que eso es un valor importante. Creo que la presencia del mundo hispano, nos ayuda a descubrir la importancia de esa vida que decían, esa túnica inconsútil, ¿no? Ese valor de la vida que no es solo, que también el tema del aborto y el derecho a la vida, sino es también el enfermo, el pobre, el inmigrante. El mundo hispano recuerda que ese valor de la vida que está en el Evangelio y que los papas han hablado mucho es todo, y eso es un gran don. Y finalmente creo que un don que los hispanos podemos hacer a la Iglesia americana es que nosotros procedemos de una tradición
que en este aspecto es distinta de la americana. El catolicismo americano es un catolicismo de minorías, con sus cosas buenas y también con sus problemas, ¿no? Donde la mayoría cultural y social de Estados Unidos es de origen protestante. Pues el catolicismo hispano puede ayudar a madurecer al catolicismo americano, porque nosotros no procedemos de ser minoría, no para aplastar, pero sí con un sano orgullo de estar en igualdad de condiciones. Y ahí en Estados Unidos, en este centro de Guadalupe, daban ustedes formación, ahora sí, tristemente pues ya está cerrado. El dar formación al mundo hispano, ¿qué sensación, qué experiencia es esta? ¿Tú nos puedes compartir? Sí. Bien, dos cosas, ¿no? Sí, sí. Has hablado un poco tristemente cerrado, sí está cerrado, pero también hay que pensar que es la Iglesia que va caminando, es decir, ¿cuáles son las necesidades del hispano, del pueblo hispano en Estados Unidos? Quizás la necesidad más importante ahora pueda ser no tanto a nivel de grandes concentraciones, que fue años atrás, era una necesidad de reivindicar, de que no se olvidase, sino que puede ser el vivir la fe en cada parroquia. Y eso, como decía, de verdad que yo creo que los obispos americanos en general lo están intentando hacer con dificultades, ¿no? Y las parroquias en gran parte se nos abre al hispano, por lo menos para celebrar la Eucaristía dominical en nuestro idioma, y junto a la Eucaristía en muchísimas parroquias poder recibir todo lo que son los sacramentos de iniciación cristiana. Sobre lo que era el acompañar en la formación, pues era un trabajo bonito, es acompañar fundamentalmente a catequistas que van a ser los líderes de la Iglesia hispana, lo son ahora y van a ser del futuro. Ha sido una experiencia preciosa de la cual pues, estoy muy agradecido. He sido yo el que he recibido, no el que he dado. Ajá. Y uno cómo se enriquece porque vas a Brasil y hay una perspectiva de Jesús desde pues, comunidades de base, ¿no? Y desde incluso el LAR Santa Mónica, proyecto social que hablaremos en otro programa, está también pues, la vivencia de Jesús desde otra cultura en el mundo hispano con el mundo anglosajón, la vivencia de Jesús desde la laicidad que se vive en Europa. Todo esto, ¿cómo te ha enriquecido a ti como religioso? ¿Cómo todo este cúmulo de experiencias lo has vivido tú? No he reflexionado mucho, la verdad, sobre hasta qué punto me ha enriquecido. Yo creo que vamos viendo la vida, somos peregrinos, ¿no? Que decía San Agustín, caminantes, y en ese camino pues Jesús nos va saliendo al encuentro. Muchas veces pues no somos conscientes, a veces damos aparentes atajos, vamos por otros caminos, y el Señor pues sale a nuestro encuentro de modos distintos, con personas, culturas. Yo a veces he estado abierto, otras veces me he cerrado a la gracia del Señor. La clave es que el Señor siempre vuelve, el Señor vuelve a salir y eso es lo importante. Muy bien, pues gracias por compartirnos tu experiencia. Fray Alberto Fuente Martínez es el encargado ahora, el coordinador de pastoral, responsable de la pastoral del Colegio Fray Luis de León. Él ha estado en diversos países con los Agustinos Recoletos, él es Agustino Recoleto. Estamos transmitiendo desde el Centro de Agustinos Recoletos, el Centro de Espiritualidad Agustino Recoleto aquí en Querétaro. Estamos a través del Sembrador Nueva Evangelización. Hemos llegado al final de este programa. Nos despedimos. Hasta la próxima desde Valores de Acero.